En la desolada extensión del páramo post-apocalíptico, Ava Lawson atravesó los restos de una metrópolis que alguna vez fue próspera. El calor opresivo del sol caía sobre ella. Sus rayos proyectaban largas sombras retorcidas desde los rascacielos desmoronados que se alzaban sobre ella como gigantes esqueléticos. Fragmentos irregulares de vidrio y metal retorcido cubrían el pavimento agrietado debajo de sus botas gastadas y desgastadas. Un gruñido gutural resonó en la distancia, y Ava volvió al presente. El peligro que acechaba en cada rincón de este mundo abandonado era un recordatorio constante de que nunca podía bajar la guardia. Agarró con más fuerza su confiable palanca. Su peso era una presencia reconfortante en su mano callosa. Sus penetrantes ojos azules escanearon el horizonte en busca de cualquier señal de carroñeros errantes, o peor aún, las bestias voraces que habían surgido de las profundidades del apocalipsis. Mientras se adentraba más en las ruinas, sus pensamientos se remontaron a una época anterior al apocalipsis, cataclismo a recuerdos de risas y amor que ahora parecían distantes. Ecos de otra vida recordó el día que lo había perdido todo: su familia, su hogar, su inocencia. Arrastrada en un torrente de caos y destrucción, la voz de Ava, endurecida por años de supervivencia, susurró en su mente: no puedes permitirte el lujo de detenerte en el pasado. Concéntrate en la tarea en cuestión. El recuerdo de las lágrimas de su madre. El rostro se desvaneció, reemplazado por la determinación sombría que se había convertido. En su armadura contra la desesperación, había aprendido a canalizar su dolor en una búsqueda incansable de supervivencia, perfeccionando sus habilidades como carroñera para descubrir los recursos necesarios para mantenerse con vida a sí misma y a su familia. Improvisada, el sonido de cristales rotos devolvió a Ava a la realidad. Se agachó instintivamente presionando su espalda contra la pared desmoronada de un edificio cercano. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se esforzaba por escuchar cualquier indicación de la ubicación de la amenaza. Un leve susurro emanaba de un callejón oscuro justo delante. El agarre de Ava se apretó en su palanca mientras se preparaba para una confrontación. Con una respiración profunda, avanzó lentamente, con sus sentidos en alerta máxima. Se acercó a la entrada del callejón. Sus ojos se entrecerraron, enfocándose en las sombras. En un destello de movimiento captó su atención y entró en acción, lanzándose hacia adelante con su arma levantada. La figura en las sombras dejó escapar un grito sobresaltado, revelando que era un joven carroñero, no mayor que un adolescente. Su terror de ojos abiertos era un duro recordatorio del mundo en el que ahora habitaban, un mundo donde la confianza era un lujo que pocos podían permitirse. La voz de Ava se suavizó, pero su tono se mantuvo firme. No quiero problemas, solo dime qué estás haciendo aquí, y tal vez podamos ayudarnos mutuamente. El joven carroñero vaciló mirándola con cansancio antes de finalmente responder su voz temblorosa. Yo solo estoy buscando suministros, lo mismo que tú, por favor, no me lastimes. Lo estudió por un momento buscando cualquier signo de engaño, satisfecha de que no representara una amenaza inmediata. Ava bajó su palanca y extendió una mano cautelosa. Muy bien, chico. Veamos si podemos encontrar algo que valga la pena rescatar en este páramo juntos. Como se aventuraron más profundamente en las ruinas, Ava no pudo evitar sentir un rayo de esperanza, una esperanza de que tal vez de alguna manera podrían encontrar una manera de reconstruir. De las cenizas de su mundo destrozado, pero los peligros siempre presentes que acechaban en las sombras sirvieron como un recordatorio aleccionador de que la supervivencia siempre vendría con un costo en medio del desolado páramo, donde los esqueletos de los edificios se alzaban como gigantes de metal retorcido. Ava Lawson se movió con la agilidad de un carroñero experimentado. Sus ojos escanearon el horizonte cautelosos de las amenazas que podrían acechar en las sombras. El viento aullaba a través de las ruinas llevando consigo un polvo fino que se adhería a su rostro cubierto de sudor. Un destello repentino llamó su atención y se detuvo. Su corazón latía con fuerza en su pecho.
Entrecerró los ojos tratando de discernir la fuente del reflejo. Mientras se acercaba con cautela, se encontró parada ante una entrada oculta dentro del follaje cubierto de maleza. Más allá de las enredaderas enredadas, una puerta metálica brillaba en la tenue luz, intacta por los estragos del tiempo y la descomposición. Ava no pudo reprimir la curiosidad que surgió dentro de su mente analítica ya estaba reconstruyendo. Juntos, armaron el rompecabezas. ¿Quién podría haber construido este santuario? ¿Y por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo? Extendió sus dedos temblorosos mientras rozaban la fría superficie de la puerta. Se abrió con un gemido bajo, revelando un mundo intacto por la devastación del exterior. El aire todavía estaba cargado con el olor a tierra húmeda y algo más, algo que olía a esperanza. Al entrar, Ava sintió que un peso se levantaba de sus hombros. La atmósfera opresiva del páramo parecía un recuerdo lejano, mientras contemplaba la exuberante vegetación y los arroyos que burbujeaban suavemente. Este lugar desafiaba toda lógica. Un faro de vida en medio de las ruinas. Su determinación se hizo más fuerte con cada paso, alimentada por los secretos que yacían ocultos dentro de este santuario. Descubriría la verdad sin importar el costo. El páramo le había enseñado a ser resistente, nunca retroceder ante la adversidad, y no comenzaría ahora mientras profundizaba en lo desconocido. Los pensamientos de Ava corrieron con posibilidades. ¿Qué tecnologías antiguas podría encontrar aquí? ¿Qué conocimiento se había preservado del cataclismo que había devastado su mundo con una resolución de acero? Siguió adelante, impulsada por la esperanza de que tal vez, de alguna manera, este santuario tenía la clave para reconstruir un futuro mejor. El yermo la había endurecido, pero no había extinguido su creencia en el potencial de un mañana más brillante, y no se detendría ante nada para descubrir los secretos que yacían ocultos dentro de estos muros. Los pasos de Ava resonaron suavemente contra el suelo frío y estéril, mientras se aventuraba más profundamente en el santuario. El aire estaba denso con una extraña mezcla de anticipación y aprensión, el silencio solo roto por el zumbido distante de la maquinaria. De repente, una figura emergió de las sombras, una mujer con cabello gris corto y ojos penetrantes que parecían llevar el peso de 1000 secretos. ¿Quién eres tú? La voz de la mujer era severa mezclada con un cansancio inconfundible. Ava vaciló por un momento antes de responder. Sus ojos nunca dejaron el rostro de la extraña. Soy Ava Lawson. Me topé con este lugar durante una carrera de búsqueda de basura. La mujer la estudió atentamente, analizando cada detalle, desde la cara sucia de Ava hasta sus botas gastadas. ¿Qué quieres? Quiero entender, respondió Ava con voz firme y resuelta. He pasado mi vida sobreviviendo en Wasteland y ahora encontré algo que podría cambiarlo todo. No dejaré que eso se me escape de las manos sin luchar. La expresión de la mujer se suavizó ligeramente. Un destello de comprensión brilló en sus ojos. Veo que soy la Dora, Leela Sinclair. He estado viviendo aquí durante bastante tiempo, tratando de darle sentido al pasado y esperando evitar que la historia se repita. Mientras Ava y la Dra. Sinclair continuaban su conversación, lentamente comenzaron a confiar la una en la otra. Su determinación compartida de descubrir la verdad creó un vínculo diferente entre ellas. Ava aprendió sobre la historia del santuario. Una instalación de investigación secreta, escondida del mundo, dedicada a desarrollar tecnologías avanzadas que podrían remodelar el futuro. Pero en su búsqueda del progreso, habían desatado un cataclismo que puso a la sociedad de rodillas. Dra. Sinclair le confió a Ava su papel en la caída de la instalación. Su voz se tiñó de arrepentimiento mientras relataba los eventos que llevaron al apocalipsis. Ava escuchó atentamente, el corazón pesado, por el peso de la culpa del científico, pero su determinación nunca vaciló. No podemos cambiar el pasado, dijo Ava. Sus ojos se encontraron con los del Dr. Sinclair con una resolución inquebrantable. Pero podemos aprender de ello. Podemos usar este conocimiento para construir un mundo mejor, uno que no repita los errores del pasado. El Dr. Sinclair asintió con la cabeza.
Un rayo de esperanza brilló en sus ojos cuando aceptó ayudar a Ava a descubrir los secretos oscuros del santuario. Juntos profundizaron en las instalaciones, desenterrando tecnologías antiguas y descifrando mensajes crípticos que insinuaban el verdadero alcance del poder de la organización con cada nuevo descubrimiento. La emoción de Ava aumentó. Su mente se aceleró con posibilidades mientras reconstruía el rompecabezas de la historia del santuario, pero sabía que la verdad tenía un precio. Y cuanto más se acercaba a descubrir los secretos del santuario, mayor era el peligro al que se enfrentaba, ya que Ava y el Dr. Sinclair trabajó incansablemente para desentrañar los misterios del santuario. Formaron una alianza inquebrantable, unida por su determinación compartida de traer luz a la oscuridad y crear un futuro más brillante para los sobrevivientes del yermo. Ava estaba de pie en la cámara tenuemente iluminada, sus ojos escaneando la antigua tecnología que la rodeaba. Podía sentir el peso de los secretos del santuario presionándola, una presencia palpable que parecía resonar a través de las paredes. Cuando se volvió para enfrentar a sus nuevos aliados, no pudo evitar sentir una punzada de inquietud. Milo Adams, el enigmático carroñero con sus ojos agudos y su comportamiento cauteloso, estaba de pie con los brazos cruzados, su mirada fija en los artefactos frente a ellos. Nina Carter, la joven e ingeniosa superviviente, parecía casi infantil en su asombro cuando extendió la mano para tocar el frío metal de un extraño dispositivo, y luego estaba Cassie Wallace, la mujer pragmática y astuta, cuyo ingenio y humor sardónico ocultaban la dureza debajo de su exterior modesto, mientras Ava estudiaba los rostros. De sus nuevos compañeros sintió que se le formaba un nudo en el estómago. Sabía que la confianza era un bien escaso en este mundo, y no pudo evitar preguntarse si estos extraños eran realmente dignos de su confianza. Entonces, ¿qué creen?, preguntó Ava. Su voz no traicionaba ninguna de las dudas que se arremolinaban dentro de ella. ¿Están todos en esto para el largo plazo? Milo fue el primero en responder, sus tonos mesurados, un marcado contraste con la emoción que burbujeaba bajo la superficie de Ava. Estoy aquí por la verdad, igual que tú. Lo que sea necesario para descubrir los secretos de este lugar, estoy en no asintiendo con la cabeza. En acuerdo, sus ojos abiertos llenos de determinación. Quiero ayudar a mi comunidad. Si hay algo aquí que pueda marcar la diferencia, no voy a alejarme. La respuesta de Cassie fue más cautelosa, su ingenio seco, evidente en sus palabras. No. Soy de dar saltos de fe a ciegas, pero tengo la sensación de que hay más en este santuario de lo que parece. No me alejaré hasta que lo haya visto a través. Mientras comenzaban a explorar las cámaras ocultas del santuario, Ava no podía evitar la sensación de que estaban siendo observados. Miró por encima del hombro. Su corazón se aceleró cuando captó un destello de movimiento en las sombras. Pero cuando se giró para mirar más de cerca, no había nada allí. Cuanto más se aventuraban en el santuario, más antiguos y crípticos se volvían los mensajes. La mente de Ava corría mientras trataba de descifrar los complejos símbolos y patrones que adornaban las paredes. Su emoción crecía con cada nuevo descubrimiento. Podía sentir las piezas del rompecabezas uniéndose lentamente. Los fragmentos del pasado se fusionaban en una imagen que era a la vez inspiradora y aterradora en sus implicaciones. Pero a medida que profundizaban más en el santuario, Secretos Ava no pudo evitar sentir una creciente sensación de inquietud. Sabía que la verdad tenía un precio, y no podía evitar la sensación de que estaban jugando con fuego, mientras miraba a sus compañeros. No pudo evitar preguntarse si todos estaban listos para enfrentar las consecuencias de sus acciones, mientras estaban frente a una enorme puerta antigua cubierta de símbolos crípticos y brillando con una energía de otro mundo. Ava sintió que su corazón se aceleraba. Sabía que lo que había más allá de eso, la puerta podría cambiarlo todo, y no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. ¿Estamos listos para esto?, preguntó con su voz apenas por encima de un susurro. Milo y Cassie intercambiaron miradas nerviosas,
pero todos asintieron con la cabeza en acuerdo. Juntos extendieron la mano y tocaron la puerta. Sus dedos trazaron los intrincados patrones mientras la antigua tecnología cobraba vida, cuando la puerta se abrió lentamente y reveló la cámara. Más allá, Ava sintió una oleada de adrenalina. Sabía que estaban parados al borde de algo realmente increíble, y no podía esperar a descubrir los secretos que se encontraban dentro. Pero cuando entraron en la cámara, sus pasos resonaron en la oscuridad. Ava no pudo evitar la sensación de que estaban siendo arrastrados más profundamente a una red de intriga y peligro de la que nunca podrían escapar. Y mientras miraban los antiguos artefactos que yacían ante ellos, sus ojos se abrieron con asombro y terror. Ava sabía que estaban a punto de morir. Estaban todos juntos en esto, unidos por su deseo compartido de descubrir la verdad y proteger los secretos del santuario para que no cayeran en las manos equivocadas. Pero, ¿sería suficiente su determinación para superar los desafíos que se avecinaban o sucumbirían a la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos? Solo el tiempo lo diría. El aire en el santuario se espesó con la tensión a medida que los susurros de la organización responsable del cataclismo comenzaron a circular. Ava y sus aliados se apiñaron alrededor de una mesa improvisada, sus rostros iluminados por el tenue resplandor de una linterna parpadeante, artefactos antiguos y mensajes crípticos yacían dispersos ante ellos, evidencia de un pasado que amenazaba con desentrañar la frágil pieza que habían trabajado tan duro para mantener. «No podemos quedarnos sentados en esta información», dijo Ava, su voz apenas por encima de un susurro. Sus manos temblaban mientras trazaba los intrincados patrones grabados en milamentos, una pieza de metal. «Tenemos que decirles a los demás». Milo negó con la cabeza, su ceño fruncido por la preocupación. «¿Sabes lo que pasará si lo hacemos? Entrarán en pánico, o peor, tratarán de usarlo para su propio beneficio. No, cruzado, sus brazos, sus ojos entrecerrados. No podemos ocultarles esto. No está bien». Casi suspiró pasándose los dedos por el cabello. «Tal vez deberíamos centrarnos en averiguar qué significa todo esto antes de decidir qué hacer con él». Mientras debatían, Ava no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Echó un vistazo alrededor de la habitación, sus ojos escaneando las sombras en busca de cualquier señal de peligro, y luego lo vio acechando en la esquina, sus ojos fijos en ella con una intensidad que le envió un escalofrío por la columna vertebral. Marcus. Su corazón se aceleró al recordar las innumerables veces que se habían enfrentado al peligro juntos, su vínculo forjado en los fuegos de la adversidad. Pero ahora, mientras lo miraba a los ojos, vio algo más acechando debajo de la superficie. Traición. Mark. Siseó en voz baja y urgente. «¿Qué estás haciendo aquí?». Dudó por un momento. Su expresión era ilegible, y luego, con un suspiro, salió de las sombras, sus manos levantadas en un gesto de rendición. «Lo siento, Ava», dijo, su voz cargada de arrepentimiento. «Tenía que verlo por mí misma. Tenía que saberlo. ¿Saber qué?». Exigió su ira. «Subiendo como una marea, ¿qué podría valer la pena arriesgar todo por lo que hemos trabajado?». Él miró hacia otro lado. Sus hombros se hundieron. «No entiendes. No me queda nada, Ava, ni familia, ni hogar. Solo necesito sobrevivir». Mientras lo miraba con el corazón dolorido por la traición. Ella había confiado en él, creído en él, y ahora él estaba amenazando todo lo que habían construido juntos. «Estás equivocado, Mark», dijo su voz temblando de emoción. «Nos tienes a nosotros, me tienes». Pero incluso mientras decía las palabras, supo que ya no eran suficientes. El santuario se tambaleaba al borde del caos, y podía sentir los hilos de su mundo desenredarse a su alrededor, y cuando miró a Mark a los ojos vio la verdad, la oscuridad que amenazaba con consumirlos a todos. No solo estaba fuera de sus muros, sino también dentro de su HS. «Lo siento». «Ava», dijo de nuevo su voz, apenas un susurro. «Nunca quise que llegara a esto», y con eso se giró y desapareció en las sombras, dejándola sola con el peso aplastante de su traición, mientras miraba el espacio vacío donde él había estado.
Ella sabía que nunca podría volver a confiar en él, pero incluso mientras lamentaba la pérdida de su amiga, sabía que tenía que seguir adelante para descubrir la verdad y proteger el santuario de la oscura Ness que amenazaba con consumirlo por el bien de su gente y por el recuerdo del mundo que se había perdido. No se rendiría y, así, con el corazón apesadumbrado, se volvió hacia la mesa, sus ojos fijos en los artefactos que yacían frente a ella, y mientras comenzaba a juntar las piezas del rompecabezas, supo que no estaba sola porque tenía a sus aliados, su determinación y su compromiso inquebrantable de buscar la verdad, y juntos enfrentarían cualquier desafío que los aguardara en la cámara tenuemente iluminada, el aire denso con el olor a descomposición. Ava se mantuvo firme, sus ojos se fijaron en Marks, mientras avanzaba hacia ella. El amigo que alguna vez confió ahora parecía un extraño. Sus intenciones eran retorcidas y maliciosas. «No puedo dejar que hagas esto, Mark», dijo ella. Voz firme, a pesar del miedo que la carcomía por dentro. «Estos secretos no son nuestros», para explotar el rostro de Mark. Se contorsionó de ira y escupió sus palabras. «Eres igual que ella. ¿No siempre estás poniendo ese santuario por encima de las necesidades de los vivos?» Ava sintió una oleada de resentimiento, pero se mordió la lengua su mente. Corriendo por una forma de razonar con él, no podemos sacrificar nuestra moral por la supervivencia. Mark, tiene que haber otra manera. La tensión entre ellos se hizo palpable. El silencio de la cámara solo roto por los distantes ecos del yermo afuera. Los músculos de Ava se tensaron listos para una pelea, mientras la mano de Mark avanzaba lentamente hacia su arma, pero antes de que cualquiera pudiera hacer un movimiento, una conmoción repentina estalló desde la entrada de la cámara. Una figura tropezó ensangrentada y golpeada. Era la doctora Lila Sinclair, sus ojos abiertos por el terror. Reuben Hayes jadeó luchando por hablar a través de sus respiraciones dificultosas. El corazón de Ava se hundió mientras corría al lado de Laia, su preocupación por su mentora, eclipsando su conflicto con Mark. Pero mientras se arrodillaba junto a la mujer herida, vislumbró la herida en el abdomen de Layla, una lágrima abierta y dentada que le decía que no había esperanza de salvación. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ava mientras acunaba la cabeza de su mentora, el peso del dolor presionándola como una montaña. «No ya. Por favor, no tú». La voz de la mujer herida era apenas un susurro mientras decía sus últimas palabras. «Ava, debes proteger el santuario sin importar el costo». Mientras la respiración de Layla se ralentizaba y sus ojos se volvían vidriosos, Ava sintió una ola de desesperación que la invadía. Había perdido a su mentor, su luz guía en este mundo oscuro, y con su último aliento ya había puesto la responsabilidad de salvaguardar el secreto del santuario directamente sobre los hombros de Ava. Pero cuando levantó la vista, vio el rostro de Mark, retorcido por el dolor y la ira, y supo que no podía hacer esto sola. El conflicto entre ellos tendría que esperar por ahora. Unidos por su pérdida compartida, tendrían que enfrentar la amenaza que se cernía sobre ellos. Reuben Hayes y los oscuros secretos que buscó proteger mientras Ava se levantaba, su determinación se endureció como el acero. Sabía que no se detendría ante nada para honrar el último deseo de Laia. El santuario y sus secretos estarían protegidos sin importar el costo. Un silencio espeso y sofocante envolvió el santuario mientras Ava se sentaba golpeada sobre una mesa de madera desgastada, sus dedos trazando los surcos grabados en su superficie. El aire estaba pesado con el peso de la ausencia de Layla, y el santuario, una vez bullicioso, ahora parecía un mausoleo. Los pensamientos de Ava se arremolinaban como una tempestad mientras luchaba con su dolor y su duda. Las últimas palabras de Lila todavía resonaban en su mente, un ritmo implacable que se negaba a desvanecerse. Debes proteger el santuario sin importar el costo. La carga de la responsabilidad amenazaba con aplastarla, pero sabía que no podía permitirse el lujo de flaquear ahora, no cuando la verdad finalmente estaba a su alcance.
Cerró los ojos y respiró profundamente mientras se obligaba a recordar las lecciones que Hila le había enseñado. La importancia de la perseverancia, la necesidad de una determinación inquebrantable frente a de la adversidad. Era hora de que ella pusiera esas lecciones en práctica. Cuando Ava abrió los ojos, su mirada cayó sobre un antiguo tomo que descansaba sobre la mesa, sus páginas amarillentas y quebradizas. Por el tiempo era una reliquia de un tiempo pasado, lleno de conocimiento, que podría remodelar el mundo o destruirlo, y era su responsabilidad asegurarse de que no cayera en las manos equivocadas. Alcanzó el tomo su peso, un recordatorio reconfortante de la naturaleza tangible de su misión. Cuando sus dedos rozaron la cubierta de cuero, sintió una oleada de resolución correr por sus venas. Honraría la memoria de Layla descubriendo la verdad y salvaguardando los secretos del santuario, pero cuando volvió su atención a la tarea en cuestión, no pudo deshacerse de la persistente sensación de que algo faltaba. Había una pieza oculta del rompecabezas que aún tenía que descubrir y roía los bordes de su conciencia como una bestia voraz. Milo entró en la habitación, sus pasos casi silenciosos en el piso de piedra fría. Cualquier progreso, preguntó su voz apenas más que un susurro. Ava se tensó al sonido de su voz, sus sospechas de repente se cristalizaron en una cruda realidad. Milo había estado con ella en cada paso del camino, guiándola a través de los pasillos ocultos del santuario y ofreciéndole su experiencia en las antiguas tecnologías que habían encontrado. Pero, ¿y si sus intenciones no eran tan nobles como parecían? Lo estudió cuidadosamente buscando cualquier signo de engaño. Su expresión era inescrutable. Sus ojos no delataban nada, pero cuando miró más de cerca, notó el más leve temblor en sus manos, una pista apenas perceptible de que estaba escondiendo algo. Milo, comenzó con su voz firme a pesar de la confusión que se agitaba dentro de ella. Hay algo que necesito preguntarte. Levantó una ceja. Su mirada nunca vaciló. ¿Qué es? Ava respiró profundamente, robándose a sí misma para la confrontación que estaba a punto de desarrollarse. Necesito saber la verdad. Milo, ¿eres un miembro de la organización responsable del cataclismo? El aire parecía crujir con tensión mientras permanecían encerrados en un concurso de miradas. El silencio se extendía como una banda elástica que amenazaba con romperse en cualquier momento. Y luego, con un suspiro, parecía desanimarlo. Milo asintió con la cabeza. Sí, Ava, soy la revelación. La golpeó como un puñetazo en el estómago y la dejó sin aliento. Había confiado en Milo. Confió en él en su búsqueda de la verdad, y ahora se dio cuenta de que la había estado jugando todo el tiempo. Pero cuando lo miró a los ojos, vio un destello de algo que no pudo identificar. Arrepentimiento, tristeza, lo que fuera, la hizo detenerse, obligándola a reconsiderar sus suposiciones sobre él. ¿Por qué, Milo?, preguntó. Su voz era apenas más que un susurro. ¿Por qué me ayudaste si eras uno de ellos? Dudó por un momento como si sopesara sus opciones, y luego, con un lento y deliberado asentimiento, comenzó a hablar. Porque creo que la verdad debe ser revelada sin importar el costo, y creo que tú, Ava, eres la que puede hacer que eso suceda. Mientras escuchaba sus palabras, Ava sintió que un destello de esperanza se encendía dentro de ella. Tal vez Milo no era el enemigo que había pensado que era. Tal vez era un aliado disfrazado, un arma secreta en su búsqueda de la verdad. Pero cuando lo miró a los ojos, supo que ella no podía permitirse el lujo de correr ningún riesgo. Tendría que andar con cuidado navegando por las traicioneras aguas de la confianza y la traición mientras profundizaba en los secretos del santuario, y mientras volvía su atención al antiguo tomo, sabía que las apuestas nunca habían sido más altas. El destino del mundo estaba en sus manos, y no podía permitirse el lujo de fallar. Con renovada determinación, abrió el tono y comenzó a leer las palabras en la página que parecían bailar y brillar en la tenue luz del santuario. Y mientras profundizaba en el texto, sintió los primeros indicios de un plan tomando forma en su mente. Un plan que cubriría la verdad, expondría los oscuros secretos de la organización
y provocaría el amanecer de una nueva era, pero sabía que no podía hacerlo sola. Necesitaría aliados, personas en las que pudiera confiar para que estuvieran a su lado en la próxima batalla, y mientras pensaba en los amigos que había hecho en el camino, Nokasi e incluso Mark, se dio cuenta de que no estaba sola en esta lucha. Juntos descubrirían la verdad y provocarían el cambio que el mundo tanto deseaba. Desesperadamente necesitada, y mientras miraba al antiguo, supo que su viaje apenas estaba comenzando en el santuario tenuemente iluminado Abanina, y casi se acurrucaron alrededor de un mapa antiguo, sus rostros iluminados por la luz parpadeante de una sola vela. El aire estaba cargado de tensión mientras se preparaban para la confrontación final con Reuben Hayes y sus fuerzas. Los ojos de Ava escanearon las intrincadas líneas y símbolos en el mapa, su mente corriendo para armar una estrategia que protegería el santuario y expondría las verdaderas intenciones de la organización. Junto a ella, Nina agarró una pequeña bolsa llena de armas improvisadas y suministros. Su optimismo juvenil se vio atenuado por la gravedad de su misión. Cassie, siempre vigilante, hizo guardia en la entrada, sus ojos agudos escaneando las sombras en busca de cualquier signo de peligro mientras reunían sus recursos. Ava no pudo evitar reflexionar sobre las lecciones que había aprendido a lo largo de su viaje, el tiempo que pasó recolectando. El páramo había perfeccionado su ingenio y determinación, mientras que su encuentro con la Docarapá, Lila Sinclair, había encendido su insaciable curiosidad y deseo de comprensión, y ahora, enfrentada con la prueba definitiva, sabía que necesitaría recurrir a cada gramo de fuerza y conocimiento para asegurar su supervivencia. «Tendremos que separarnos». «Ava», dijo su voz firme y resuelta. «Nina, tomarás el corredor este y asegurarás la entrada principal. Cassie, cubrirás el pasaje del noroeste y proporcionarás refuerzos si es necesario. Tomaré la cámara central e intentaré desactivar su sistema de comunicación». Nan asintió, sus ojos llenos de una mezcla de determinación y miedo. «¿Qué pasa con Reuben?», preguntó su voz apenas por encima de un susurro. La mandíbula de Ava se apretó al pensar en el hombre que una vez había sido analmente ahora revelado como un enemigo. «Déjamelo, a mí», dijo su tono, no dejando lugar a discusión mientras se dispersaban. Ava no pudo evitar la sensación de inquietud que se instaló en la boca de su estómago. Lo que estaba en juego nunca había sido tan alto, y el peso de su misión caía sobre ella como una carga aplastante. Pero ella se negó a dejar que la duda nublara su juicio, centrándose en cambio en la tarea en cuestión mientras se abrían paso a través de los pasillos tortuosos del santuario. La tensión se hacía palpable con cada paso, acercándolos a la inevitable confrontación. El corazón de Ava se aceleró mientras se acercaba a la cámara central, sus sentidos en alerta máxima por cualquier señal del enemigo. La cámara se alzaba ante ella, un laberinto de tecnología antigua y símbolos crípticos. Ava se movió rápidamente, sus dedos bailando sobre los controles mientras trabajaba para desactivar la matriz de comunicaciones. Pero cuando alcanzó el interruptor final, un movimiento repentino llamó su atención. Reuben Hayes emergió de las sombras. Su rostro se torció en una mueca de desprecio. «¿De verdad pensaste que podías detenernos, Ava?», se burló. Su voz goteaba desprecio. Los ojos de Ava se entrecerraron mientras se enfrentaba a su antiguo aliado, su determinación inquebrantable. «No te dejaré destruir lo que queda de este mundo», dijo. Su voz se llenó de convicción. La batalla que siguió fue feroz e intensa, un choque de voluntades y recursos que los llevó a ambos al límite. Los años de Ava de búsqueda y supervivencia habían perfeccionado sus instintos mientras la determinación despiadada de Reuben lo convirtió en un oponente formidable. Pero al final fue la resolución inquebrantable de Ava la que resultó ser el factor decisivo. Con una última estocada desesperada, logró desactivar la matriz de comunicaciones cortando el acceso de la organización a los secretos del santuario mientras las fuerzas de Reuben se retiraban.
Ava, Nina y Cassie se mantuvieron victoriosas. Su dura victoria fue un testimonio de su ingenio y determinación, y mientras miraban el paisaje devastado, supieron que su viaje apenas había comenzado. Juntos descubrirían la verdad y provocarían el cambio que el mundo necesitaba tan desesperadamente, y mientras miraban el antiguo tomo, supieron que su viaje apenas estaba comenzando. El acre olor a humo flotaba en el aire, un amargo recordatorio de la reciente batalla. El corazón de Ava latía con fuerza en su pecho mientras se paraba frente a Melo. Su alguna vez confiada ally ahora se revelaba como miembro de la organización que buscaba explotar las antiguas tecnologías del santuario. Me has estado mintiendo todo este tiempo. Ava acusó su voz mezclada con una mezcla de traición. Y los ojos de Milo, generalmente tan cautelosos, traicionaron un destello de arrepentimiento. No tuve elección. Ava, tienen a mi hermana. La resolución de Ava se endureció al ver a Milo. Su rostro marcado por la desesperación y la resignación, apretó los puños, sintiendo el peso de la decisión que tenía ante sí. Su plan es remodelar el mundo usando el poder del santuario. Milo continuó, su voz apenas por encima de un susurro. Creen que aprovechando el conocimiento del pasado, pueden crear un nuevo orden libre del caos que ha consumido a la humanidad. Los pensamientos de Ava corrieron por su mente un torbellino de posibilidades y consecuencias. La tentación de usar los secretos del santuario para la supervivencia de su propia comunidad era fuerte, pero ¿a qué costo? No podemos dejar que hagan esto, Milo, afirmó su tono. Decidido, tenemos que detenerlos. Milo asintió solemnemente. Un rayo de esperanza parpadeó en sus ojos. Sé que haré lo que sea necesario para ayudarte. Mientras Ava miraba a Milo a los ojos, vio el más leve destello del hombre en el que una vez había confiado. Con una respiración profunda, tomó su decisión. Juntos expondremos sus planes y protegeremos el santuario, declaró con voz firme y decidida. Nos aseguraremos de que el conocimiento del pasado se use para reconstruir un mundo mejor, uno donde la humanidad aprenda de sus errores y se levante de las cenizas. Una sensación de esperanza surgió a través de Ava mientras se comprometía con este nuevo camino. Su convicción era inquebrantable. No se detendría ante nada para garantizar que los secretos del santuario se usaran para el bien mayor y que los sacrificios hechos por quienes la habían precedido no fueran en vano. Juntos, Ava y Milo enfrentarían los desafíos que se avecinaban. Su resolución se fortaleció con el conocimiento de que estaban luchando por un futuro más brillante para todos. Ava Lawson estaba parada en el precipicio del punto panorámico más alto del santuario. El viento fresco azotaba su cola de caballo contra su rostro sucio. Desde esta altura podía ver la vasta extensión del páramo. Debajo de su desolación un duro recordatorio del mundo que se había perdido, pero cuando su mirada se desvió hacia el oasis oculto que era su refugio, un destello de esperanza se encendió dentro de ella. Tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien, murmuró su voz apenas audible sobre el viento a su lado. Milo Adams asintió solemnemente. El peso de su responsabilidad compartida, pesada sobre sus hombros, miró la vista panorámica. Sus ojos reflejaban la determinación que reflejaba la de Ava. Tendremos que reunir a los demás, dijo girándose para mirarla. Doctor Sinclair. Incluso Rubén juntos podemos. Desbloquear los secretos del santuario y poner fin a los planes de la organización. Ava asintió, su mente ya corriendo con la logística de su misión. Sabía que no sería fácil convencer a Rowan de unirse a su causa. Sería un desafío, pero no podía deshacerse de la sensación de que necesitarían su experiencia y liderazgo en los próximos días. Mientras descendían del mirador, los pensamientos de Ava se dirigieron a la doctora. Lila Sinclair siempre había admirado la tenacidad e inteligencia de los científicos, y ahora más que siempre que necesitaba su guía, juntas podían descifrar los mensajes crípticos que habían dejado los creadores del santuario y asegurarse de que sus antiguas tecnologías se usaran para el bien mayor. El optimismo y el ingenio de Nina Carter también serían cruciales para su éxito. Ava todavía podía recordar la primera vez que había conocido a la joven. Sus ojos muy abiertos se llenaron de una mezcla de miedo y determinación. Había visto algo en ella ese día, una chispa que le recordaba a sí misma. Y ahora, cuando estaban al borde de un nuevo comienzo,
Ava sabía que el espíritu inquebrantable de Nina sería un activo valioso. Al llegar a la entrada del santuario, Ava hizo una pausa, con la mano apoyada en la fría puerta de metal, respiró profundamente, preparándose para los desafíos que la esperaban. Mientras empujaba la puerta para abrirla, sintió que un renovado sentido de propósito la invadía. Descubrirían la verdad, expondrían los oscuros secretos de la organización y usarían el conocimiento del pasado para forjar un futuro más brillante para la humanidad. Dentro del santuario, había un zumbido de actividad mientras los habitantes se preparaban para las tareas que se avecinaban. El aire estaba cargado de anticipación y Ava podía sentir la tensión crecía como una tormenta a punto de estallar mientras se abría paso por los pasillos. Intercambió asentimientos y susurró palabras de aliento con aquellos que pasaba. Su resolución se fortalecía con cada paso en el corazón del santuario. Dr. Sinclair, Nina y Ruben estaban reunidos alrededor de una mesa grande. Sus cabezas se inclinaron en profunda concentración. Levantaron la vista cuando Ava y Milo se acercaron. Sus ojos estaban llenos de preguntas y determinación. «Estamos listos». Ava anunció su voz firme e inquebrantable. «Tenemos un plan y juntos vamos a cambiar el curso de la historia». Mientras el grupo intercambiaba asentimientos de acuerdo, Ava sintió una oleada de esperanza crecer dentro de ella. Eran un equipo formidable, unidos por su objetivo compartido y en su determinación de proteger el santuario y el conocimiento que contenía. Juntos descubrirían la verdad y se asegurarían de que las antiguas tecnologías del santuario se usaran para reconstruir un mundo mejor. Uno donde la humanidad aprendiera de sus errores y se levantara de las cenizas más fuerte y sabia que antes. Mientras el grupo profundizaba en los secretos del santuario, Ava no pudo evitar sentir una sensación de Wei ante el conocimiento que se encontraba ante ellos. Los mensajes crípticos y los artefactos antiguos contenían la clave para un futuro más brillante, y estaba decidida a desbloquear sus secretos con cada descubrimiento. La tensión dentro del santuario creció, el aire crepitaba con anticipación y emoción. Estaban al borde de un gran avance y Ava podía sentirlo en sus huesos. Pero a medida que las horas se convertían en días y los días en semanas, la verdadera profundidad del engaño de la organización se hizo evidente. Se habían infiltrado en todos los aspectos de los sistemas del santuario. Su influencia llegaba mucho más allá de lo que cualquiera había imaginado. El corazón de Ava se aceleró mientras reconstruía el rompecabezas. Su mente trabajaba furiosamente para descubrir sus verdaderas intenciones. Lo que estaba en juego era más alto de lo que jamás había imaginado, y el peso de su misión caía sobre ella como una fuerza aplastante. Pero a pesar de todo, la resolución de Ava nunca vaciló. Sabía que estaban luchando por algo más grande que ellos mismos, y se negó a dar marcha atrás cuando las piezas finales del rompecabezas encajaron en su lugar. Ava y su equipo se prepararon para la confrontación que les esperaba, expondrían los secretos oscuros de la organización, pondrían fin a sus nefastos planes y las antiguas tecnologías del santuario para reconstruir un mundo mejor. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara: permanecerían juntos, unidos en su determinación de proteger el santuario y el conocimiento que contenía. Y cuando Ava miró a los ojos de sus aliados, supo que no se detendrían ante nada para garantizar que los sacrificios hechos por quienes los habían precedido no fueran en vano. Juntos enfrentarían los desafíos que se avecinaban. Su resolución se fortaleció con el conocimiento de que estaban luchando por un futuro más brillante para todos. Y al final, cuando el sol salió sobre el yermo postapocalíptico, arrojando su luz dorada sobre el oasis oculto del santuario, Ava sabía que el mundo nunca volvería a ser el mismo. Con esperanza y determinación en sus corazones, se levantarían de las cenizas para reconstruir un nuevo mundo a partir de las ruinas del antiguo y las antiguas tecnologías del santuario. Iluminaría el camino guiándolos hacia un futuro más brillante y próspero.